clases y vas a tener que preguntar, que consultar y lidiar con este cambio de horario, ¿no? Luego están las clases prácticas, que ya la dinámica varía según la sede que escojas, ¿no? Al igual que en el ciclo pasado, hay seminarios, hay cursillos, ¿no? Entonces esto también varía mucho del hospital que elijas. Y bueno, no hay conversatorios en este ciclo. No generales, al menos. Bueno, ahora sobre los exámenes. Los exámenes son solo teóricos, ya no hay examen práctico y los exámenes no son complicados. A mí me lo describieron una vez como que son 10 preguntas fáciles, 5 intermedias y 5 difíciles. Entonces, no es tan difícil aprobar el examen, sin embargo, no es que vayan confiados a dar el examen, ¿no? Como dice, son aprobables en su mayoría y sin embargo tampoco hay mucho banco, ¿no? Como máximo, y en un examen que vinieron cinco preguntas de banco, pero nunca se confíen porque de verdad les van a sacar preguntas que ustedes van a terminar preguntando de dónde salieron estas preguntas. Bueno, sobre el horario de los exámenes, son los lunes a las 3:30. Y bueno, va a constar de 20 preguntas de opción múltiple en 30 minutos y la nota práctica va a venir de el segmento, ¿no? Según el segmento y según el hospital. Y bueno, también varía si tienen cursivos presenciales por la asistencia, pero en la mayoría se basa en la asistencia, ¿no? La nota práctica, al menos de rotación, llega hasta un 15, igual en el ponderado general de las prácticas. Por segmento es hasta el 15, ¿no? Desde el 0 hasta el 15. Entonces, la asistencia, las rotaciones tiene bastante peso, ¿no? Y bueno, el sustitutorio solo para jalados. Y como pueden observar, la fórmula de el ponderado del curso va a ser por los teóricos, ¿no? Que valen 60% y de los prácticos que valen el 40%, ¿no? Aquí pueden ver el ejemplo y ya lo verán más detalladamente cuando les pasemos el advice, ¿no? Pero en general es el promedio de siempre, teórico 60 y práctico 40. Y luego todo promediado por los segmentos. Como les mencioné, son 5 unidades, ¿no? Endocrino, neurología, neuro, también está gastro, infecto y dermato, con las respectivas semanas, siendo los más grandes gastroenterología e infectología. Luego las sedes para medicina interna 2 está el hospital, el María Auxiliadora, el Regagliati, el hospital de la PNP, el Hospital Nacional 2 de Mayo, el Emergencias de Villa El Salvador y el Hospital Hipólito. Siguiente, por favor. Bueno, ahora los dejo con mi compañera. Bueno chicos, buenas noches. Mi nombre es Carla, yo fui delegada de la sede del Hipólito. Vamos a comenzar hablando de este hospital. Bueno, quienes hayan llevado ya medicina interna 1 y semiología van a poder ver que esta sede es bastante tranquila. No es tan exigente este hospital. Como nota práctica base, sí o sí es un 13 o un 14. Se puede alcanzar un 15 o un 16. Ya depende mucho de la combinación de doctores que les toque, que es de forma aleatoria. Pero si tendrían que decirles un promedio de nota, es un 14. Ahora, fuimos 24 nosotros. Fue distribuido en grupos de 6, 4 integrantes cada grupo y esto fue por afinidad. La semana se va a distribuir, como pueden ver en este segundo cuadro, van a tener estos cursillos, que van a ser cursillos terapéuticos, seminarios, que van a ser tanto los martes, los jueves, mesas redondas los días miércoles, pruebas auxiliares los días viernes y unos conversatorios que van a variar en los capítulos, que ya son internos y virtuales los días sábado. Todos esos cursillos que les estoy comentando que competen en el Hipólito son virtuales y van a estar a cargo de los doctores especialistas. Bueno, es bastante importante que acá tengan un delegado que pueda tener bastante comunicación con el coordinador de sede, ya que él es quien se va a encargar de hacer todo el tipo de sorteo y distribución. El coordinador de sede de este hospital es el doctor Alcántara. ¿Cómo se va a llevar el manejo inicialmente para cada capítulo? El delegado va a tener que conversar con el doctor Alcántara y él les va a brindar este primer cuadro que van a ver. Este cuadro está distribuido, los 2 primeros doctores van a ser los doctores especialistas. Usualmente el primer doctor que figura en el cuadro es el que está encargado mayoritariamente del capítulo en sí, y el resto se van a completar con los internistas. El doctor Alcántara, quien es el coordinador, es quien va a sortear la distribución de los grupos.
para ver a qué grupo le va a tocar con qué doctor. Sí o sí les va a tocar con un especialista y el resto se va a completar con internistas, pero puede ser que para los capítulos, por ejemplo, de gastro y infecto, que son más largos, puedan tener la suerte de repetir con algún especialista, pero todo eso se va a deber al sorteo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar de los internistas, son 4. En primer lugar tenemos al doctor Alcántara. Él es como mencioné, el coordinador de la sede. Él también es jefe de USIM, de cuidados intermedios, del pabellón E1 de medicina interna. Y ahí es donde se van a realizar los pasos de visita. Todo lo que se va a trabajar con él va a ser ahí. Él aproximadamente inicia desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30. Usualmente se acaba antes, va a depender bastante de los pacientes que estén ahí, si están todos presentes. El doctor no suele hacer muchas preguntas, pero igual vayan preparados, porque si no el doctor puede mandarles a realizar cuadros resúmenes al día siguiente. Es una rotación bastante tranquila, el doctor es gracioso, es bastante tolerante, es muy amable, y al contrario, como en USIM no se suelen ver temas propiamente del capítulo, él realmente les pide que le pregunten, que vengan con temas que quieran saber, porque está bastante abierto a poder responder las dudas. Hay algunos días que el doctor no va y eso depende mucho de cómo sea su propia rotación de él, que puede ser los lunes o los viernes, pero eso ya va a depender del delegado que coordine con él, porque esos días pues ya no van a asistir. Siguiente diapositiva, por favor. En el segundo lugar vamos a tener al doctor Varas. Él de igual forma tiene una rotación en el pabellón E1. Es un doctor que casi siempre lo van a encontrar rotando con el doctor Claros, que lo vamos a ver más adelante. El doctor Varas es un doctor muy, muy buena gente, súper comprensible, es un amor de doctor. Él inicia desde las 8:15, es bastante también tolerante con el tema del horario. Él les va a enseñar absolutamente todo paso a paso, por eso les diría que repasen la fisiología para poder aprovecharlo al máximo. El doctor incluso prepara banqueos él mismo para que ustedes puedan repasar antes de los exámenes. Ojo que no son fijas, pero sí les van a servir para estudiar. En el caso, por ejemplo, de mi grupo, que nos agarraron los temas de paro y no pudimos asistir presencialmente, el doctor permite que realicen un cuestionario en físico y al día siguiente les hace como que preguntas en ping-pong para compensar la nota. Así que si tienen algún tipo de falta como grupo, pueden conversar con él para que no les afecte y les deje algún trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos al tercer internista, el doctor Lama Valdivia. Él es el decano de la facultad. Es un doctor bastante puntual. Él desde las 8 ya deben estar ubicándolo. Con él van a rotar tanto en el pabellón E1 como en el consultorio de geriatría, ya que él es geriatra. En pabellón van a tratar de ver todo lo que esté relacionado al segmento, al capítulo donde estén, y en consultorio pues van a ver a todos los pacientes que entren durante la hora que abarque la clase. No suele hacer como que muchas preguntas, pero depende si les sobra tiempo, van al saloncito que hay en el Hipólito, lo sienta como en mesita y empieza a hacerles una mini clase del tema en sí. Es muy probable que los martes y los miércoles no tengan clases, ya que el doctor, al ser decano, tiene diversas reuniones y esos días él no asiste al hospital. Así que el delegado va a tener que coordinar con él cómo van a recuperar. Usualmente el doctor recupera los días sábados por las mañanas y bueno, pueden pedirle que sean exposiciones, aunque el doctor suele hacer banqueos de NAM del capítulo, una hora más o menos y con eso ya cumplieron. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como cuarto internista tenemos al doctor Claros. Es un doctor que no es tan puntual, el delegado del grupo tiene que estar como que buscándolo para saber dónde está, aunque si ustedes ven al doctor Varas van a encontrar al doctor Claros porque siempre paran juntitos. A simple vista puede parecer bastante estricto, pero realmente sabe un montón. Cuando vean cómo va a llevar la dinámica en la clase van a darse cuenta que sabe un montón. Él también es infectólogo, aunque no forma parte de la malla de los especialistas que nos van a enseñar, pero pueden pedirle que él los lleve de visita al centro de VIH donde él es voluntario. Les va a sumar un puntito a los que asisten. Es una experiencia bastante bonita. Incluso él mismo los lleva en su carro desde el hospital hacia el lugar que queda por la Victoria y los vuelve a regresar. Así que aprovechen al máximo. El doctor les va a dejar temas puntuales para que puedan repasar. Parece un poquito serio, pero es un poco burlón, incluso puede ser hasta un poquito sarcástico, puede agarrarlos de puntos si es que no responden sus preguntas, así que como consejo, si él les deja algunos temas a exponer, a repasar, sí o sí repásenlos porque al día siguiente les va a preguntar, y si no, sí los puede molestar un poquito. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a pasar a hablar de los especialistas. Bueno, primero vamos a empezar con endocrinos, el primer capítulo que vamos a ver. Aquí tenemos al doctor Tovar y a la doctora Cruces. Principalmente quien se va a encargar del capítulo es el doctor Tovar, pero él también está en bastante comunicación con la doctora Cruces. El doctor sí o sí cumple su horario, a la regla. Con él entran 8 de la mañana y con él salen 10:30. Tienen que recordarle el horario de los cursillos, en especial si él lo dicta para que pueda organizarse. El doctor tiene una paciencia moderada, a veces sí es un poquito impaciente, pero realmente él se esfuerza porque aprendan, pero pide que vayan leyendo. Sí o sí, si él ha dictado la teoría, tienen que estar presentes, porque durante la teoría él los puede llamar y si no los encuentra, al día siguiente sí los va a estar molestando el por qué no han estado presentes y va a ser un poquito incómodo más que todo. Tienen que llevar sus equipos, definitivamente, porque en consultorio piden que ustedes midan signos vitales. El consultorio es pequeño, así que también varían livianos. El delegado tendría que preguntar si es que van con bata o no, porque el doctor Tobar no te pide ir con bata, a diferencia de la doctora Cruces, pero ya sería un tema interno que tendrían que coordinarlo como grupo. Y el doctor tiene quizás metodologías de que puede pedirles que hagan exposiciones o puede tomarles como que algunos pequeños quizzes al final. Eso ya es netamente los grupos, el doctor decide a qué grupo sí, a qué grupo no. Y bueno, si el doctor les deja algo específico como un diagnóstico, un tratamiento, algo, sí o sí estudian eso porque al día siguiente les va a preguntar y no los va a soltar hasta que se lo digan. Pasando a la doctora Cruces, es una doctora que también es bastante puntual, es un poquito más tolerable con la hora, pero si ya es reincidente sí se va a incomodar. Como mencioné, los consultorios son bastante pequeños, así que vayan livianos. La doctora también tiene dos metodologías, o bien les puede tomar un examen oral para evaluarlos, o por ejemplo, en mi caso, con mi grupo nos pidió preparar una breve exposición. La doctora es bastante joven, es influencer, pueden seguirle en redes, a la doctora le agrada que le pregunten por sus redes, incluso a veces les pide permiso a ustedes para grabarlos, para que ya puedan subirlos como contenido, y justamente por ello les pide que estén bastante actualizados. La doctora está actualizada con las guías y todo, así que mientras estudian por ese lado van a ir bastante bien con esta doctora. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a neurología. Aquí tenemos al doctor Centeno y al doctor Morales. Principalmente quien se va a encargar del capítulo es el doctor Centeno. El doctor valora muchísimo la puntualidad. No falten, incluso el doctor les va a pedir que estén desde las 7 de la mañana, es en consultorio y salen incluso hasta las 11. Ustedes tienen que estar desde antes, porque si el doctor ingresa al consultorio y no los ve afuera y no los hace pasar, los va a demorar y cuando ingresen les va a llamar la atención. Tienen que estar desde afuera esperando, quizás esta vez hay enfermeras o su secretaria quienes les permite ingresar, así que tienen que estar al tanto de eso. Los cursillos que vienen a hacer con él virtuales tienen que ser sí o sí con cámara prendida. El doctor no cree en el no llego a mi casa, no tengo internet. Mientras no prendan todos la cámara, los expositores, él no va a empezar nada y pueden estar 1 hora por completo hasta que prendan la cámara todos. El doctor realmente enseña muy bien, tiene una metodología bastante buena. Lo único que les aconsejo es que no usen celular, no usen tablet, nada porque le molesta mucho. Él quiere que lo escuchen mientras está hablando y que muestren interés. Va a dejar las exposiciones casi diarias, son muy cortas, les va a dejar como que artículos de revisión para que ustedes preparen un material pequeño, lo proyecten, expongan. Es bastante, si le agarran bastante el hilo al doctor, es bastante tranqui de llevar. En otro lado tenemos al doctor Morales. El doctor también es bastante puntual, pero tiene más tolerancia que el doctor Centeno. Sus clases suelen ser en consultorio o en el pabellón. En el consultorio son como que un poquito más cortas. Cuando es en pabellón ya son clases más extensas. Él les va a pedir que lean los casos antes de que ingresen al pabellón. Y bueno, un doctor que también tiene la costumbre de regalarles mascarillas a todos y es una rotación bastante tranquila. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a gastro. Acá vamos a encontrar tanto a la doctora Alba como a la doctora Ayala. Acá el trabajo de la distribución del capítulo se lo dividen entre las dos doctoras, tienen que estar en coordinación con ambas. La doctora Alba es la jefa del servicio. Ella inicia puntual a las 8 de la mañana y siempre va a ser en consultorio, aunque a veces si la doctora los considera, los va a llevar a su oficina y les va a hacer como que rondas de preguntas. Va a depender mucho de cómo ha sido toda la rotación en consultorio. Tienen que estudiar evaluación física, ya que la doctora sí o sí los va a mandar de uno en uno a que revisen físicamente al paciente y bueno, la doctora pide que lleven todo, esteto, tensiómetro, y si no lo hacen sí se incomoda, pero es doctora, es un amor. Les va a dejar temas puntuales para que cada uno exponga al día siguiente. Es algo breve, es como un ping-pong, una ronda de preguntas. Es bastante tranquilo rotar con ella. Aquí sí puede ser que repitan, que les pueda tocar durante el capítulo ambas especialistas. Ahora, si pasamos a hablar de la doctora Ayala,
Bueno, la doctora si les pide que vayan a las 8, tienen que estar desde las 7:30, tienen que estar buscándola, tienen que ir presentables, no es broma chicos, bañados, peinados, con la bata bien planchada, porque la doctora, según lo que ella comenta, ha jalado más por no estar presentables que por inasistencias. La doctora realmente, si no te ve presentable, te pregunta si te has peleado con el peine, si no tienes espejo, te lo pregunta frente a cualquier persona, así que para evitar incomodidades vayan presentables y para no generarles problemas a sus delegados, porque si su grupo no está completo o si faltan, la doctora también va a buscar a los delegados y va a tratar de buscarlos hasta debajo de las piedras, no hay forma que se les puedan esconder. Su forma de evaluar es mediante historias clínicas, ella les va a pedir durante las rotaciones que realicen historias clínicas, pero si no están completas, no se los va a recibir, así que tienen que ser bastante puntuales con el tema de las historias clínicas y bueno, la doctora también valora bastante la asistencia. Así que si faltan seguido, ya dense por perdidos con la doctora. Tienen que asistir a todas sus clases. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos a infectología. Acá tenemos al doctor Vázquez y al doctor Suyón. Quien se encarga mayoritariamente es el doctor Suyón. Él es bastante puntual, sus clases suelen ser en consultorio y en el pabellón. Él pregunta mucho sobre las clases teóricas y los cursillos, sobre todo si él los ha dictado, así que tienen que estar presentes. El delegado quizás tiene que estar un poquito detrás de él para poder, sobre todo si él dirige el cursillo, ¿no? Para poder coordinar horarios, porque es un doctor que a veces suele empezar un poquito tarde, 11:30, 12, por sus horarios. Como digo, tienen que recordarle el horario del cursillo, porque a veces se pueden quedar de largo y va a chocar con el siguiente, así que tienen que avisarle ni bien inician para que puedan retirarse. El doctor es bastante exigente, pero explica bastante bien. Explica, te pide que leas, no te responde de mala forma, es bastante bueno. El doctor Vázquez quizás es un poquito más carismático, el doctor es un doctor que se hace querer a la primera, puedes preguntarle temas de tu interés, puedes ir tú proponer un tema y el doctor va a estar abierto a conversar y conversar. Y bueno, al igual que el doctor Suyón, él también realiza sus clases en consultorio y también en el pabellón. Y ya, bueno, es un tema que el delegado va a tener que coordinar porque a veces les deja los temas que van a ver en el pabellón para que lo puedan distribuir en el grupo y les puede ir explicando durante el desarrollo de la clase. Ah, me faltó decir con el doctor Vázquez, coordinen bien con grupo, porque el doctor inicia a las 8, pero si ustedes están desde las 7, 7:30 y el doctor los ve, va a empezar esa hora. Así que coordinen bien con su grupo para que todos lleguen a una misma hora y no perjudiquen a los demás que estén ahí presentes. Siguiente, por favor. Bueno, y por último tenemos el capítulo de dermato, quizás es el capítulo más corto y es donde hemos visto menos a los doctores, pero lo que les puedo decir en este caso, el doctor Arias es quien se encarga mayoritariamente del capítulo. También tenemos a la doctora Ingar, que es la jefa del servicio. La doctora Ingar sí es más puntual, ella inicia desde las 8, se extiende bastante hasta las 11:30, por eso tienen que hacerle recordar el horario del cursillo para que puedan retirarse. En el Hipólito solo hay 2 especialistas por segmento. Sí, hay solo 2 y sí o sí, como son 3 semanas, les va a tocar con uno y el resto se va a completar con internistas. En los capítulos que son largos, como gastro e infecto, por el tema del sorteo, al ser 4 semanas, sí pueden tocarte 2 especialistas, 2 internistas. Como podría ser un solo especialista y otros 3 internistas. Ya depende mucho del tema del sorteo, que de eso se encarga el doctor Alcántara. Bueno, continuando con el tema de la doctora Ingar, sus clases se van a desarrollar en el consultorio de dermato. Con la doctora no hay forma que no aprendan, ya que dermato es un capítulo que se aprende bastante observando de forma práctica. La doctora no los va a soltar, los va a tener ahí, 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 así que si les toca con ella, van a terminar aprendiendo sí o sí. Bueno, el doctor Arias, el delegado, quien converse con él, no le escriba tanto por WhatsApp porque el doctor creo que los deja en visto y no entiende, así que tienen que, más que todo, llamarlo, porque ha pasado que lo deja en visto y el doctor como que no entiende y a veces se perjudica un poquito con los grupos, pero mientras ustedes lo llamen y coordinen un horario, porque el doctor inicia un poquito tarde, puede iniciar 8:30, puede empezar 9, mientras lo llamen, ahí sí les va a responder. Y nada, eso es simplemente todo por el Hospital Hipólito, chicos. Los dejo con mis siguientes compañeros para los demás hospitales. Bueno, buenas noches, compañeros de futuros de... Ay, yo no sé su siglo, ya, da igual.
Para ¿Dice? presentar sobre el Hospital Edgar Revalletti Martin, chicos, yo he sido lo que es el delegado de esta sede. Primero las generalidades. Ah, acá es importante tener en cuenta la asistencia, ya que es la nota práctica, es la nota que va a tener mayor peso para su nota práctica. Los doctores van a al final entregarle un resumen de su nota de su nota al doctor Trillo, y el doctor Trillo va a sacar de ahí un promedio. ¿Eso qué significa? Que sí, exactamente, los seminarios a veces no pueden empezar tanto. Y se lo digo desde ahorita, porque en mi siglo la mayoría faltaba a los seminarios, sí, pero eso causaba que los doctores se molestaran. Y si los doctores se molestaban, ellos, mm, ellos normal, pero ¿en qué momento bajaban las notas? Al momento de pasar las notas al doctor Trillo. Y después me preguntaban a mí por qué tengo bajas notas, por lo mismo de que la mayoría faltaba, los doctores se molestaban y bajaban la nota después a todos y tenían un menos promedio en práctica. Entonces traten de no faltar ni a los seminarios, porque de 32 a veces éramos 10 o incluso 8 o 5. En el Rebeliones se divide de esta forma. Son 8 grupos que van a estar ordenados por orden de lista, y cada grupo va a estar compuesto por 4 personas. El doctor Trillo se va a comunicar con el delegado que ustedes van a elegir y le va a decir: tienes que llenar un documento para que vayan tramitando los DNIs, los carnets para que ustedes puedan ingresar. ¿Es necesario los carnets? Descubrimos que no, ya que por cosas de la vida nos demoramos en tramitarlos y podíamos hacer todas las cosas normal. Igual no pedían que lo tramitáramos y lo tramitamos, pero traten de no demorarse tanto con eso, porque sí, algunos miembros de seguridad sí no lo pedían. Igual traten de no demorarse tanto con eso, porque Trillo sí se pone un poco especial, ya que Trillo es un poco la vieja escuela y le gusta que todo esté de acuerdo a la norma. Después, dependiendo de los capítulos, hay algunos capítulos que son de 3 semanas, 4 semanas, 4 semanas. Los capítulos de 3 semanas va a estar de esta forma: una semana especialista, las otras semanas internistas. El primer grupo, los primeros 3 grupos van a llevar con los especialistas, los otros grupos van a llevar con especialistas, y así. La siguiente semana, la segunda semana, grupo 4, grupo 5, grupo 6, y si se dan cuenta, luego para la tercera semana, grupo 6, grupo 7, y repetiría el grupo 1, y así. Igual, los que deseen entrar a la Revalea TIL me pueden escribir y yo les mando cómo fue en nuestro ciclo del orden. En sí, todo lo que es seminarios, cursillos y mesas redondas es presencial, y eso es de 11 hasta la 1 p.m. Normalmente los seminarios abarcaban de 11 a 12, no nos quedábamos más tarde, pero dependía un montón de los doctores, porque había doctores que sí se demoraban de las 11 hasta la 1, y normal nos quedamos hasta ahora. Lo digo porque hay algunos compañeros que decían que no, que lo normal es desde las 11 hasta las 12, no. Según el sílabus está de la 11 hasta la 1 de p.m., para que lo tengan claro desde ahorita. Ahí tiene el sílabus. Entonces, sábados también está incluido dentro del sílabus, para que lo tengan en cuenta. Y también hay veces, dependiendo del doctor y dependiendo de los segmentos, que tiene suerte, puede hacer que los seminarios, los cursos, se puedan volver virtuales. En especial para dermatología o para algunos cursos, o dependiendo si el doctor tiene disponibilidad o no. Porque algunos doctores, como tienen clínicas, más con los especialistas que tienen clínicas privadas, ellos no pueden por la tarde porque tienen consultorio o tienen que ir a clínica, no pueden, y ellos te piden que por favor lo hagan por la noche. Entonces, traten los delegados de tener mucha comunicación desde antes, iniciando
el segmento. Entonces, los internistas son en total 5. El doctor Venegas, el doctor Molina, el doctor Peña, el doctor Trillo, que es el coordinador, y el doctor Ulloa. Ni bien ustedes ingresen, van a elegir el delegado. El delegado se va a contactar con el doctor Trillo, que el delegado que se elija, si pueden, se contacta conmigo para yo pasarle el número del doctor Trillo, cosa que el doctor Trillo ya tiene conocimiento, le pasa los documentos que tiene que tener y todo el conocimiento para el primer día, para que le pase el orden de grupos, qué grupos van a estar con qué especialistas y con qué internistas la primera semana y así, cómo van a hacer para llegar al esto y todo ello. Y un resumen de los doctores. El doctor Venegas, por ejemplo, ahora último, porque al inicio no era tan así, ahora último agregó lo que es un examen final de las rotaciones. Entonces es un recopilado de todo lo que nos ha enseñado, de a veces incluso nos hacía hacer exposiciones y eso nos hacía un examen. También nos manda a hacer historia clínica, si eso he tenido que presentarlo. Y no hace tanta pase de visita porque él casi que ve temas más administrativos. Siempre decía, tengo juntas. El doctor Molina, por lo que yo tengo entendido, hace chambear demasiado a sus estudiantes porque es muy, para mucho tiempo en emergencias. Entonces, casi que sus estudiantes les ayudan a hacer un poco el trabajo de emergencia, a pasar las historias, a hacer evaluaciones y evoluciones de los pacientes y todo ello. El doctor Peña es uno de los doctores que más cariño hemos agarrado con él porque aparte de que no importaba si era de su grupo o no, a cualquiera que se le acercara, él trataba de enseñarle algo y todo su conocimiento que tenía es algo actualizado y siempre en su mente está de que lo que yo te puedo enseñar no es lo mejor. Lo que tú puedes aprender, lo mejor que tú puedes aprender está en el internet, en guías actualizadas, todo eso es lo mejor que tú puedes aprender. Lo que yo te puedo enseñar es conocimiento que está por lo último que tú deberías estar aprendiendo. Tú debes de actualizarte mediante guías y todo ello. Siempre ha pregonado eso y es lo que nos ha inculcado a nosotros. Después está el doctor Trillo, que es el coordinador y también es el jefe del servicio de medicina interna 2, medicina interna de su piso, tiene todo un piso a su cargo, entonces no ve tanto pacientes, así que los que van a estar con él, rotando con él, van a tenerla un poco difícil, porque a veces se va a alejar un poquito de medicina por ver un poco de estadística y otras cosas, así que tengan las ideas claras o ya el tema en mente para hacerle preguntas, para que no se distraigan tanto con sus temas administrativos o alguna cosa fuera de medicina. Luego con la doctora Ulloa, es muy buena doctora, incluso es la doctora que más posibilidad da de hacer posibilidad de ir de externo en las vacaciones, al igual que otros doctores, pero ella es la que más posibilidad te da, porque ella tiene su grupito especial. Entonces, aparte que te hace preguntas a cada rato, es muy exigente con las preguntas que hace. Ella sí te dice directamente, ¿quieres estar en mi grupo para que vengas de externo en mi piso? Esa es la posibilidad que ella te da. Pero sí es muy especial al momento de tener esos estudiantes. Si te portan mal, si no tienes una buena actitud con ella te hace la cruz y no esperen a que pase eso. Después es una molestia que tiene después el delegado encima y por nada del mundo hay cambio de grupos, para nada. Siguiente diapositivo, por favor. Luego, estas son generalidades dentro del el coordinador es el doctor Trillo, luego tenemos el delegado que va a hacer comunicación entre ustedes y el doctor Trillo. Para recordarle al delegado, no le hablen domingo para nada. Los domingos para el doctor Trillo es día
que no se trabaja, no le pagan los domingos por trabajar, no va a contestar el celular, inclusive le va a hacer problema al delegado por comunicarse con él, no hablen. Tiene hasta el día sábado para comunicarse con el doctor Trillo, así que si es que el doctor especialista no se ha comunicado con el delegado hasta el día sábado, no le hable, tiene hasta ese día para hablar a Trillo. Si no le habla, si Trillo no responde hasta el día sábado, el domingo no le va a poder hablar. Entonces, cuando vas a iniciar una nueva semana, los especialistas ya de por sí saben que los días lunes, que son los exámenes de teoría de la unidad, ya de por sí tienen en automático de que van a faltar, ¿ya? Ya tenganlo así, por así decirlo, en automático, tengan una idea de que ya saben de que van a faltar, a excepción de un segmento que es gastroenterología, que ellos sí no están tan de acuerdo, por lo menos un doctor en específico. Pero tengan en mente eso, así que no se alarmen tanto de que no van a decir que no. No, lo digo porque a veces los doctores se comunican el domingo a las 9, a las 10 de la noche, pero casi todos los doctores saben que van a faltar y aceptan, normal, están de chill. Ya. Luego tienen que tener en cuenta que como está el doctor Trillo muy apegado a las normas, tienen que ir sí o sí con el mandil, con la mascarilla azul, no, la KN95, de preferencia para el doctor Trillo, porque el doctor Trillo, el grupo de doctor Trillo especialmente, va a estar con su secretaria, y su secretaria es muy especial con las normas, se lo va a estar diciendo a cada rato a sus estudiantes y no van a querer estar aguantando su actitud. Siguiente, por favor. Bueno, ahora iniciando con el endocrino. Tenemos a 3 doctores especialistas, que sería la doctora Garrido, que en la parte de sus clases en rotación, hace muchas preguntas por lo que me contaron. Es bien tranquila, ¿ya? No, o sea, sí se ve que se incomoda cuando no responden y son preguntas tranquilas, fáciles, pero tampoco es que haga gran cosa, no se molesta. Normal, si no sabes, no sabe y te responde la pregunta. Pero cambia un poco cuando es en seminario, porque en seminario se supone que, y es un tema que ya todos debieron de haber estudiado. Entonces, en seminario se le va a preguntar primero al público, y si no sabe, chévere, porque el público ya. Pero si se lo pregunta el expositor y no saben, se va a molestar más, se va a incomodar, y se va a ver si se va a sentir la tensión. Entonces traten de ir sabiendo, a los seminarios se tiene que ir sabiendo, ir leyendo el tema. Por lo tanto, de que se siente la tensión, ella va a anotar las participaciones y toma listas. Y por lo mismo de que ella quiere la participación de los estudiantes, ella va a tomar la actitud de, si nadie participa, ella va a preguntar al público, y si el público no responde, le va a hacer preguntas a los expositores. Es un poco igual a la temática que hace la doctora Leeson, y solo que la doctora Leeson al momento de sus rotaciones es muy, muy tranquila. Hace preguntas, sí, pero como ya está un poco avanzada en edad, es más relajada, recontra más relajada, me han dicho. Y como se centra más en ecografías, de tiroides, es más relajada, más tranquila, incluso deja a su grupo viendo las ecografías, mientras que ella se sienta y hace preguntas tranquilas mientras está sentada viendo la ecografía, describiendo las ecografías. Mientras que la doctora Tarco es un poco igual que la doctora Garrido, pero más tranquila. Y también hace preguntas, pero no espera tanto como la doctora Garrido. Si no sabe, de frente responde la pregunta, pero ella sí bombardea con más preguntas. Y es, siguiente diapositiva, por favor. En la parte de neurología tenemos 3 doctores que por parte de neurología van a tener que recordar mucho lo que es semiología. Son un montón de temas de semiología que los doctores sí le van a pedir que se acuerden un poco de ver examen físico, y sí van a haber un montón de preguntas, incluso algunas evaluaciones de Folstein, todas esas prácticas que hacíamos en semiología se le van a pedir que se acuerden.
Eh, por ejemplo, el doctor Díaz es el coordinador del segmento. Él sí le va a pedir que haga una historia clínica por semana y, y es lo que va a evaluar más que nada dentro de la historia clínica. Quiere ver cómo hacen el relato, el examen físico y después lo van a evaluar juntos. Por otra parte, la doctora Segarra, al momento de que hace seminarios, no va a hacer tantas preguntas, más que nada va a explicar, va a dar detalles específicos de lo que se ha expuesto por parte de los expositores, pero muchas preguntas no hace, solo detalla algunas ideas claras, lo enmarca y listo. Con ella fue la que más tuvimos seminarios virtuales, sí, pero también con la doctora Rodríguez. Con la doctora Rodríguez fue con quien yo roté y fue demasiadas maniobras que tuvimos que aprendernos y también algunas otras características. Con ella fue la que llevamos clases virtuales y seminarios virtuales porque tenía algunas exposiciones, algunas clases que dar con otros, unos congresos que dar, entonces tuvimos que reprogramarlo y los dimos virtual. Con ella igual nos pidió una historia clínica, se centró demasiado en lo que es el examen físico eh, y en las rotaciones nos enseñó a lo que son las técnicas, eso para evaluar primera neurona, segunda neurona, como las pruebas que hacen para ver si hay nervio dañado y todo ello, todo lo que van a ver en neurología. Y es igual de apasionada en los seminarios al momento de explicar que el doctor Díaz, porque el doctor Díaz al momento de explicar y preguntar es muy apasionado. El doctor Díaz no solo pregunta, sino que explica de una forma tan apasionada que hace que tú preguntes sin ningún tipo de miedo. Mientras que la doctora Segarra va a hacer que tú te sientas tan concentrado que que comprendas muy bien el tema del que estás escuchando de ella. Siguiente positivo, por favor. Ahora con el tema de gastroenterología, acá sí, la recomendación sí sería que el delegado que elijan se comunique conmigo porque acá sí hemos tenido algunos inconvenientes con dos doctores. Eh, tenemos tres. Primero sería la doctora Cárdenas, que es la coordinadora del segmento, muy buena doctora. Al momento de hacer las rotaciones, sí hace pase de visita. Primero está con sus residentes, con sus internos, hace muchas preguntas que no solo separa a sus internos residentes y a los estudiantes, no, los une a todos. A veces las preguntas van para sus internos y esa pregunta también es casi que del mismo nivel que para los estudiantes, entonces se puede responder. Y lo responde tan, por así decirlo, masticadito que cualquiera de los tres lo puede responder. Y se siente genial. O sea, sí hay algunas cosas que sí parecen para especialista, eso sí solo responden los residentes, pero sí hay otras preguntas que sí parecen hechas para cualquiera. Luego, la forma en la que tiene de evaluar para toda la unidad es las historias clínicas. Las historias clínicas es una por todo el segmento, que ella te va a dar un paciente que ella vea conveniente y te va a mandar a que la historia clínica y que se lo presentes y listo. Luego, si tienen suerte y consiguen que la última clase sea virtual, te va a dedicar a hacer banqueo con ustedes de los exámenes que consigan, ya sea del anterior examen o de los anteriores exámenes pasados. Si consiguen del anterior examen, o sea, de nuestro ciclo, genial, también lo resuelven. Luego tenemos al doctor Cuentas, que al momento de... No he estado con él en rotación, pero sí me han dicho que es un poco especial al momento de tener rotación porque va a hacer muchas preguntas. Sí es de mucho preguntar y sí es un poco especial hacer las rotaciones. Y tampoco digo que sea mal doctor, sí es buen doctor al momento de que hemos tenido los seminarios
sí es de preguntar a cada rato y sí está muy atento a sus estudiantes. Si alguno cree que puede agarrar su celular sin que se dé cuenta, no lo crean, no lo intenten, no se la jueguen. Lo intentaron y no funcionó. El doctor los masacró con 5 preguntas normales, nivel alto, que los fulminó por completo. Así que presten atención a sus posiciones, el doctor sí está atento a lo que están haciendo y le va a hacer preguntas tanto a los expositores como a los que están escuchando, porque todos deben de saber todo. Entonces, eso es con el doctor Cuentas. Con el doctor Medina, es un doctor muy chill, también en sus rotaciones es muy bueno, se nota sus ganas de enseñar también en los seminarios. Hemos tenido con él seminarios y también banqueos. Los banqueos sí fueron aparte, los tuvimos un sábado, como le dije que los sábados también eran parte del horario. Un banqueo tuvimos. Los seminarios con él eran él preguntando a cada rato a los expositores y al público. Detenía a veces a los expositores para aclarar algunos puntos o para agregar algunos puntos que se tenían que agregar o para fijar algunas ideas claras sobre el tema antes de seguir con las cosas, porque él siempre trataba de dejar las cosas claras en algunos temas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora con infectología. El doctor Arango, en la parte de exposiciones se va a centrar demasiado en lo que es farmacología y también incluso en las rotaciones. En las rotaciones, el doctor Arango es mucho de preguntar fármacos, porque infectología, para algunos que se han dado cuenta, es mucho de antibiótico terapia o fármacos para VIH o todo eso, ¿ya? Entonces, los doctores siempre se centran en eso. Y el doctor Arango es mucho de centrarse en eso, no solo en qué darle, sino cómo esto se relaciona con alguna resistencia, o cómo esto se relaciona con un RAM, o cómo esto se relaciona con algún otro medicamento, o cosas así. Igual trata de ver la epidemiología, en el contexto en el que está y todo ello. Al momento de hacer los seminarios, el doctor Arango solo se centra en los expositores y, como le digo, se centra más en la farmacología. Se va ahí a datos específicos, a genes específicos. Por ejemplo, es real el meme con él de a qué altitud vuela el dengue, cosas así. Con él es real ese dato, es real el meme con él. Y por parte del doctor Ruelas, con nosotros no tuvimos rotación con él, tristemente. Estuvo internado en el hospital, así que solo pudimos llevar con él seminarios. Y los seminarios fueron virtuales por ello. Con el doctor Ruelas, los seminarios virtuales que tuvimos, sí se centró en hacer preguntas público cuando había algunos datos que sí estaban no tan claros, sí nos detenía y trataba de explicarlo. Y cuando terminamos de exponer, él se tomaba el tiempo de explicarlo a su manera. Pero después de ahí, muy tranquilo. Pero como les digo, estaba en su momento internado por algo que le había sucedido y no podía dar las rotaciones. Por otra parte, es el doctor Zavala, que el doctor Zavala sí tenía rotaciones, hace pase visita, pero no nos incluía en el pase visita. Mientras él hacía el pase visita, nos mandaba a hacer la historia clínica y cuando terminábamos de hacer la historia clínica nos pedía que la presentáramos al final de que él hiciera el pase visita. Entonces, la nota de nosotros era la historia clínica y al final lo que es un examen que él hace de todos los puntos que nos ha mostrado, porque nos presentaba algunos temas, nos hacía resumen de algunos temas
en una hoja que nos entregaba al final del día, que eran resúmenes de antibiótico-terapia, de algunos temas de, de parasitología, de bacterias o de algunas pruebas, nos entregaba, y el examen iba de eso, de todo lo que él nos había mencionado. Entonces, de ahí se acaba la nota. Y eso es con respecto a infectología. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en dermatología, este sí fue un segmento muy rápido. Con respecto a la doctora Pacheco, en la parte de seminarios, es en dermatología sí tuvimos cursillo, mesa redonda y seminarios. La doctora Pacheco fue la que dio los cursillos y terapéutica y seminarios. Por desgracia, la poca participación que hubo, a la doctora sí le molestaba y sí le chocó. Entonces, no la llevó tan bien, y por eso creo que el poco molesta. Así que traten de no faltar en esa unidad, den su poco esfuerzo, porque sí, la doctora sí se le veía un poco molesta, un poco demasiado. Porque también se le veía en la forma de cómo es que hacía las preguntas, o sea, no hacía, sino la cantidad de preguntas que hacía. Igual no se pone tan molesta, no es como que muestre molesta, sino que simplemente de frente al momento de poner las notas, no tiene piedad. Y luego está la doctora Ramírez, el doctor Ramírez, que es muy chévere, que el doctor Ramírez tiene consultorio pediátrico, y su nota es una historia clínica. Aprovechan de hacerle preguntas. Todos los doctores acá pueden hacerle preguntas. Si ustedes tienen rosácea, acné, háganle preguntas. Ellos normal le responden, es como una consulta. Ellos le van a responder, incluso le pueden dar cuál podría ser su tratamiento. Y si su delegado está despierto, pueden hacer que todo sea virtual. Por lo menos con el doctor Ramírez todo fue virtual. Y con respecto a la doctora Manrique, sí, algunos seminarios fueron presenciales, pero también logramos pasarlo todo virtual. Con ellos sí se pidió una historia clínica, que esa era la nota principal. La historia clínica fue toda la nota final del momento. Y con ella estuvimos en consultorio. Y como lo mencionó mi anterior compañera, en dermatología lo más importante, la nota final, o bueno, todo lo que vas a ver en dermatología son lesiones. Así que esto es lo que van a ver en dermatología. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, chicos, ahora el Hospital María Auxiliadora. Bueno, se han llevado medicina interna 1 en el María. La verdad creo que ya conocerían el hospital, ¿no? En su mayoría, tal vez a los internistas de Med 2. Bueno, en cuanto a grupos, hay grupos por orden alfabético, ustedes no eligen sus grupos. Son grupos de 3 o 4 personas. Me parece que para este ciclo han ampliado los cupos, entonces tal vez son más personas o más grupos. Bueno, durante la rotación, la asistencia es la que se toma como la nota práctica, aunque no siempre se anota. Hay doctores que sí se dan cuenta, o sea, que sí llegan a darse cuenta que están faltando, ¿no? Bueno, luego mencionar que el grupo siempre permanece, o sea, el grupo no te juntas con otros grupos, sino que es solo tu grupo, rotando con especialista o con internista. Y puedes rotar, depende de la semana, 2 veces con internista o 2 veces con especialista y una con internista, y así, ¿no? Dependiendo del grupo y de la suerte, porque es un sorteo que hace la coordinadora. Algo que mencionar también aquí es que el delegado tiene que estar muy pendiente de los seminarios, ¿no? Porque hay que coordinar con los doctores, hay que escribirle a los doctores, pedirles recordarles que va a haber seminario, que va a haber cursillo, pedir la dinámica también para los seminarios. Eso más que todo. Bueno, ahora sobre la rotación con internistas, la mayoría de los internistas rotan en piso, aunque pueden estar en emergencias también o en consultorio, como la doctora Sandoval o tal vez el doctor Bracho, o también los pueden dejar con algún reemplazo según el segmento. Y pueden ir como pueden no ir, ¿no? Esto va a depender también del doctor.
En cuanto a la doctora Sandoval, normalmente es en piso, ¿no? Yo supe que hubo un grupo que rotó con ella en consultorio, sin embargo, no fue mi caso. A nosotros nos dejó en pase de visita con algún otro doctor, pero no nos llevó a consultorio, pero hubo un grupo al que sí llevó a consultorio, entonces va a depender. Bueno, la doctora se encarga de buscar también un paciente para el que le puedes hacer una historia clínica y luego te va a preguntar sobre eso, ¿no? Ella también deja que un tema para que hagas una exposición y así también te deja que busques un artículo y que de este artículo lo tengas que presentar al día siguiente o un día que ella decida en tu grupo nada más, ¿no? Va a tomarse el tiempo de ir al saloncito que está en el María y hacer la exposición de los artículos, ¿no? Va a hacer preguntas, va a hacer que cada uno se haga preguntas, tienes que llevar tu artículo impreso para que se lo puedas dejar. Y bueno, eso es con la doctora. Ahora, el doctor Mercado rota en piso, hace pase de visita. Muchas veces con el doctor Mercado entrábamos a las 9, al menos mi grupo entró a las 9, y dependiendo si el doctor tenía junta o alguna otra reunión, salíamos antes, salíamos temprano, o también podíamos llegar a salir tarde, como a las 11. Pero recuérdenle que tienen seminario para que los deje salir. El doctor también es comprensivo si tienen examen. Pueden decirle, doctor, tenemos examen el lunes, ¿usted cree que podamos faltar el viernes? Y el doctor no les va a decir que no, pero tal vez pónganlo como opción virtual, ¿no, doctor? ¿Usted cree que podamos hacer virtual para poder estudiar para el día lunes? Y así, ¿no? Bueno, entonces también con el doctor deja que hagas historias clínicas o si ve un caso interesante durante el pase de visita, luego va a traer la historia, ustedes van a discutir el caso. El doctor explica muy bien, como médico internista, de verdad es muy buen doctor. Bueno, el doctor a veces se molesta un poquito con sus internos, pero con ustedes no, así que va a estar muy tranquilo. Y le encanta dar de alta a los pacientes, o sea, ve que el paciente está bien, que el paciente está tranquilo y entonces dice, bueno, ¿qué hace aquí? Alta, y le manda a su casa. Con el doctor Bracho, al menos en mi grupo, el doctor Bracho no estuvo en el hospital, entonces nos dejó con otro médico internista en emergencias. Y bueno, fuimos 3 días, creo que es con el doctor con el que vas menos días, pero con el doctor Mercado sí vas todos los días, igual con la doctora Sandoval. Bueno, ¿qué más? También nos dejó hacer exposiciones como la doctora Sandoval. Ya, ¿no? Y bueno, otros de mis compañeros me han dicho que te deja con un paciente para que lo examines y hagas su historia clínica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sobre endocrinología, tenemos a la doctora Cisneros, ya a la doctora Cruz y a la doctora Pérez. No, bueno, yo les voy a hablar sobre la doctora Cruz. La verdad, no recuerdo haber rotado con la doctora Cisneros, pero bueno. Ahora, sobre la doctora Cruz, bueno, les decía que la doctora sí pregunta, no mucho, pero sí hace preguntas según el paciente que llega, ¿no? Normalmente vemos diabetes, hipertiroidismo, algunos otros casos que nos llegan en pacientes adultos mayores y bueno, van 4 o los 5 días de rotación, va a depender también la semana que tengan con la doctora porque a veces va a llegarse a cruzar con otros de sus alumnos de otros hospitales, de otras universidades, entonces o bien van a rotar con ellos o va a dejarlo para que roten otro día y no sean tantos alumnos, porque cuando yo roté con ella fuimos hasta 8, 9 alumnos en un mismo consultorio con el paciente y la doctora, y fue súper estresante. La doctora, al menos cuando yo roté con ella, nos dejaba presentar al paciente. Es decir, te daba una historia clínica, leías el nombre y podías salir a preguntarle a tu paciente y entrabas de nuevo a la consulta y la doctora te decía, ya, ¿paciente de quién es? Entonces tú levantabas la mano y le decías paciente tal, de edad tal, con los antecedentes tal, y así tenías que presentarlo como si fuera en un pase de visita. Bueno, también les puedo hacer un repasito de todos los temas. A la doctora sí le gusta bastante la puntualidad, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y que bueno, también se ve diabético, ecografía y otros procedimientos. Al menos en mi caso yo solo fui en consultorio.
Y bueno, eso sí, deja que hagas el examen físico al paciente y bueno, como les dije, que presentes a tu paciente, ¿no? Y bueno, Ya chicos, no, ajá. ya chicos, continuando con la doctora Pérez, con la doctora Pérez van a ver un procedimiento o también pie diabético. En mi caso, mi grupo fue únicamente por consultorio y con ella se rota de 4 a 3 días a la semana y los 2 días o el día que no van, sí les va a hacer una clase virtual. Ella más que todo va a explicar y de ahí les va a dejar 1 o 2 casitos clínicos y al final igual hace una retroalimentación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en neurología, Fío, ¿puedes hablar sobre la doctora, por favor? Ya por parte de la doctora Portilla, como dice ahí, le gusta preguntar, deja algunos casos clínicos y los pide resolver durante la rotación. Igual van a ver si es que en el caso del doctor Dueñas o con el doctor Azaña, alguno de los dos falta, el grupo que le toca con ese doctor les va a mandar con la doctora Portilla que se dividan. También va a ser lo que son procedimientos, específicamente electromiografía. También puede llegar a compartir sus clases con otros alumnos de otras universidades y sí va a dejar una que otra tareita. Ya, con el doctor Dueñas es el jefe del departamento de neuro. Entonces, él hace lo que se llama discusiones de caso temprano, pero luego lo citan, ¿no? Después de eso, o incluso pueden ir temprano para que vean la discusión del caso, pero va a depender del doctor. No, ahora el doctor también pregunta y al doctor le llegan casos interesantes, entonces va a dejar que hagas el examen físico, incluso te va a dejar conversar con el paciente, evaluar tú mismo al paciente, al menos en el aspecto neurológico. Bueno, el doctor hace consultorio e interconsulta y también pueden ir de 4 a 5 días. Con el doctor Azaña es un doctor muy lindo y el doctor también explica mucho y explica muy bien, ¿no? El doctor se especializa en electromiocardiografía, entonces también los puede llegar a invitar a que vayan por la tarde, a rotar por la tarde y vean cómo es el examen de ¿cómo les dije? Bueno, y bueno, no van los 5 días los 5 días de la semana y bueno, si les toca en la tarde, van en la tarde, pero les va a consultar. Si no pueden, obviamente le mencionan, no, doctor, no podemos, tenemos otras actividades y ya, no hay ningún problema. No, hace consulta, interconsulta y también procedimiento, que es la electromiografía, ahí está. Y también puede, como les mencioné con el doctor, también pueden ir a la discusión de caso de los residentes en la mañana, ¿no? Y también le hace un pasito final como nota, para poder subir su nota, si es que faltan. No falten. Siguiente, por favor. En gastro con el doctor Suárez, la primera vez que rotamos con él, el primer día, nos llevó a CEPRE, entonces tuvimos que ir temprano. Eso sí, cuando tengan procedimientos con los doctores, lleguen temprano, no lleguen tarde porque luego no ven el procedimiento, el doctor se molesta porque no llegan temprano o se quedan sin equipo y no van a poder entrar a los procedimientos, ¿no? Recuerden que el María es Minsa, entonces a veces no hay los suficientes implementos de seguridad para uno, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta. También entras a endoscopías, a colonos, con el doctor, ¿no? Comprando tus botitas, tu EPP. Y bueno, en realidad es un doctor muy, muy conversador. Le gusta mucho su especialidad. Él se especializa también en radio, me parece, pero de gastro. Y bueno, también hace preguntas de algunos temas. Su residente también te puede preguntar, pero son preguntas no tan difíciles, cosas que le puedes responder. Y también te va a explicar, ¿no? Obviamente si es que no conoces la respuesta, ¿no? Bueno, en general vienen 4 días
Si es que no, te va a dejar encargado con otro doctor. Y bueno, sus seminarios, los seminarios que le dejan al doctor son muy interesantes, ¿no? Como les digo, el doctor sabe realmente explicar. A veces incluso daba los seminarios desde el hospital, desde la sala de rayos, porque está ocupado en eso. Pero por mucho y por muy bien que explique el doctor, a veces no le dan temas muy interesantes, ¿no? Bueno, también la doctora Franco era una... Ah, la doctora Franco es una doctora muy didáctica, muy didáctica. También le gusta mucho explicar lo que van a ver en los procedimientos. También va a haber un día en el que van a entrar uno por uno a ver una colono cada uno. Entonces los residentes que están ahí también son muy afines, ¿no? Y les van a explicar, les pueden detallar. Hay casos interesantes, entonces también depende de su suerte cuando entren a ver las colonos, ¿no? Y bueno, sí repercute bastante en la nota si no vas o si llegas tarde. Sobre el doctor Berrante, bueno, el doctor realmente pregunta regular, ¿no? Sobre el tema que va a dictar en la TEO, o también si no le respondes te llega a ser un poco de derroche. Al igual que los otros doctores también les gusta mucho la puntualidad y los procedimientos, y hace procedimientos, ¿no? Entonces puedes llegar a ir de 4 a 5 días y bueno, pueden llegar a recuperar, ¿no? Incluso si es fuera de la fecha del segmento. Siguiente, por favor. Ya por parte de la doctora Franco, es una doctora bastante joven, bastante didáctica, también le gusta mucho enseñar, explicar los procedimientos que ven, si es que los lleva a endoscopía, colonoscopía o a endocolono, van a ver que están con una residente y la residente también es bastante amable, les va a ir explicando qué es lo que están viendo y a eso sí, con la doctora traten de no faltar porque sí o sí repercute en la nota. Recuerdo que para mi segmento, mi grupo de rotación entró justo cuando tocaba un examen, creo que de bioética, y el primer día que rotamos con ella faltamos y sí nos dijo que iba a repercutir en la nota. Entonces, por ahí tener cuidado. Ya, en infecto, el doctor Alarcón es de la Richie, entonces también le gusta preguntar. Sí pide puntualidad, también asistencia, pero pregunta cositas muy específicas, ¿no? A veces cuando llegamos nos llegó a preguntar cuáles eran los receptores que participan en tal enfermedad y a cuáles receptores se unen, y nos decía, esas son cosas que deben saber. Bueno, no, así con la mayoría de sus preguntas. Bueno, ¿qué más? Si no llegas a saber alguna de sus preguntas, te va a decir que lo leas, o sea, que busques ahí mismo y que le des la respuesta, o te va a dejar que leas, pero probablemente se olvide, entonces igual no está mal que lo repases, ¿no? ¿Qué más? En efecto, al menos en el María se ve mucho hepatitis, VIH, a veces accidentes como pinchazos, etc., o cortes. Y bueno, ¿no? El doctor hace consulta, también hace interconsulta y también hace antibiótico, que es ir y revisar la resistencia de los antibióticos en los pacientes. Y vas a rotar por todo el hospital. Lleva tu mascarilla porque realmente a veces entran pacientes con TB o en descarte de TB o con alguna otra enfermedad, así que al menos en infecto, protégete bien. Y bueno, el doctor sí nota mucho si faltas. Bueno, con la doctora Martínez es muy linda. Ya, la doctora Martínez hace consultorio y antes de la rotación te va a dejar que leas algún tema, ¿no? También cuando pase visita, pregunta, pero menos que en el consultorio. Pero la doctora también, cuando termina no el turno, sino que cuando termina con los pacientes que tienen consultorio, va a decir, ya hay algún tema que quieran ver, algún caso que quieran revisar, y si no, la doctora en su propia, o en su laptop, o en la PC que tienen, les va a enseñar casos, les va a mostrar casos, les va a enseñar temas, entonces la doctora también es una persona con la que pueden conversar, o preguntarle sobre algunos casos.
Y ya. Axel, regresa, porfa. Ya, sobre el doctor Olivera. Bueno, el doctor Olivera lo va a decir Fiorella, disculpe. Perdón. Ya, por parte del doctor Olivera, es un doctor que hace consultas e interconsultas. Su metodología de trabajo es que el primer día, más o menos para medirlos cómo están entrando a esa semana de rotación, les va a dar un casito clínico. Y más que todo puede ser de algunas de las enfermedades que les da a los pacientes con VIH, porque es lo que más van a ver en infectología en el María Auxiliadora. Y dependiendo de eso va a ver cuánto se demoran en resolver ese casito el primer día, y durante toda la semana les va a dar diferentes temas a cada uno. Les va a asignar un tema específico a cada uno para que lo vayan leyendo y les tome el día siguiente. Y el último día de su rotación les va a decir la nota que tuvieron cada uno. Le gusta bastante la puntualidad y con él sí suelen ir los 5 días de la semana. Ahora sí pasa Dermato. Dermato es el último segmento. Bueno, empiezo con la doctora Terán, porque la doctora Terán también es infectóloga. Sin embargo, también llegan casitos de dermato, ¿no? Pueden ver enfermedades ampollares, lesiones ampollosas, placas, pápulas, etc, etc. Pueden llegar personas con algún reactivo, algún proceso infeccioso activo, pero que se manifiesta como enfermedad dermatológica. ¿Qué más? Bueno, en realidad la doctora Terán es una doctora muy linda, ¿no? Pese a ser infecto y rotar en dermato, te explica muy bien, ¿no? Con la doctora puedes hacer muy buena conversación, incluso puedes contarle si tienes alguna enfermedad o alguna lesión dermatológica, y ella te va a explicar, te va a revisar y te va a ayudar, ¿no? Con eso. Con la doctora hacemos interconsulta y consultorio. En su mayoría consultorio. Y bueno, es una rotación muy tranquila. Sin embargo, no faltes con la doctora, porque la doctora, si falta, al menos en mi rotación, hubo una compañera que faltó toda la semana y ella le puso 0. Entonces, no rote, no falten, no falten de verdad. Y bueno, como les dije, la doctora les va a responder muchas preguntas sobre infecto, sobre dermato. Incluso si ya pasó infecto, pueden volver a hablar de infecto con la doctora, con dermato, de dermato también con la doctora. Bueno, la doctora Vera sí toma muy en cuenta la asistencia. Esto porque tiene muchos grupos, de la científica incluso, y dentro de estos grupos tiene una libreta. Entonces, en esta libreta la doctora anota los nombres de las personas que han venido, y esa es su asistencia. Y ahí por días va colocando si han faltado, si han llegado a clases, si no han llegado, y tienen horarios. Entonces pueden ir o bien a las 8, bien a las 9, incluso a las 10 o a las 2 de la tarde. Va a depender mucho del día de la doctora y cómo esté. En general, si está en consultorio o está haciendo algún procedimiento. Hay grupos que han llegado a ver procedimientos con ella, ¿no? La crío, han visto biopsias y bueno, eso. Ya, por parte del doctor Ceballos, es un doctor también bastante joven. Suele hacer una que otra pregunta entre las consultas y también las explica. Puede ser que algunos días les haga ir un poco más temprano, pero lo usual es que los cite a las 8 de la mañana. También en el consultorio está dividido, y en la parte casi ya de atrás van a ver los procedimientos que realiza la residente, que también es muy amable. Le pueden preguntar todo y les va a responder muy didáctica. También les puede hacer un repaso de los temas al final de alguna clase, en especial los días que a veces el doctor va cuando no le toca consulta a atender uno que otro pacientito. Entonces ese día les puede hacer un repaso de los temas que ustedes les digan, y bastante bueno.
El último día también puede dejarlos ayudar en algún procedimiento como crioterapia o si es que saben suturar, la residente también les puede decir que le ayuden a suturar. Pues. Buenas noches, ahora continúo con el hospital de la PNP. En mi ciclo fueron 32 vacantes, pero me parece que en ese ciclo han aumentado a 36. Aquí eran 8 grupos por afinidad y bueno, aquí teníamos 4 personas por grupo, pero ahora creo que lo van a aumentar hasta 5. Y hay que tener en cuenta que aquí la asistencia se toma en cuenta como nota práctica. Y eso tienen que tomar en cuenta porque aquí muchas veces aquí los doctores les van a tomar la asistencia y si faltan va a repercutir en su nota. Además hay que tener en cuenta que aquí sea el segmento que sea, ya sea un segmento corto como por ejemplo un neuro que es de 3 semanas o por ejemplo un segmento largo como gastro, aquí sí o sí es mitad segmento con internista o especialista. Es decir, vas a rotar aquí 2 semanas con especialista e internista si es que el caso fuera gastro, infecto, pero si es un segmento de 3 semanas, llevas por ejemplo 7 días con internista y los siguientes 8 días que quedarían de la rotación sería con el especialista, ¿no? Por ejemplo. Y aquí se van a ir de lunes a viernes, todos los días se va a depender del doctor, porque van a haber veces que los doctores les van a decir de que los jueves no les toca ir a ellos y por lo tanto ustedes les dan libre ese día. Aquí los cursillos son presenciales, especialmente fueron de esa manera a infecto. Bueno, en dermato fue todo virtual, ¿no? Y a veces por neuro, por los mismos doctores que pedían virtual, se realiza de forma virtual. Y bueno, aquí en los sábados los casos clínicos los hacen los doctores y son de forma virtual. También y el horario lo tiene que coordinar el delegado con los doctores, porque usualmente en parte el horario dice que es a las 11 de la mañana, pero van a haber veces que los doctores van a querer que sea un poquito más temprano, ¿no? Por ejemplo, a las 9 o a las 8 de la mañana, y es por eso que tiene que haber una comunicación entre el delegado y el doctor encargado de ese día. Aquí todas las rotaciones con los internistas van a ser en el hospital antiguo. Por ejemplo, ¿no? De aquí la mayoría de ellos va a ser pase de visita, excepción del doctor Olano, que es el jefe del servicio de infectología del hospital, y ahí van a estar nomás en consultorio, en su oficina. Y aquí la rotación con los internistas, aquí ellos van a tener su lista que las van a llenar todos ustedes todos los días, y esto así, como ya mencioné previamente, esto es como parte de la nota de práctica, ¿no? Bueno, con el doctor Olano es el coordinador del curso. Aquí todos los días, en las mañanas, antes de que lleguen los pacientes a las 8, 8 y cuarto, a la hora que lo cita el doctor, aquí van a ver un caso clínico que les va a proyectar en su misma pantalla el doctor. Lo van a leer, lo van a analizar, y así va a ser todos los días con él en cada rotación, ¿no? Y les va a dejar una historia clínica grupal que les va a pedir que se lo presenten el último día que roten con él, y el último día de la rotación con él también les da libre. Y bueno, el doctor Olano les busca pacientes dependiendo del segmento, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo había visto que mis compañeros cuando rotan en gastroenterología, que los lleva a emergencias para buscar pacientes de gastro, por ejemplo, también los lleva a PIS a ver pacientes ya en cualquier segmento, ¿no? Por ejemplo, en neuro o también en endocrino. El doctor Ramero también los va a citar en la mañana, pase de visita, es una rotación súper tranquila con él, les va a dejar una exposición individual a cada uno de los que estén en su grupo, ¿no? Además de bueno, la doctora Anaí Sánchez, ¿no? Que aquí de 8 a 9, bueno, ella los cita a las 8 de la mañana, pero van a estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana con su grupo y con ella hablando, ¿no? De temas relacionados que les pueda dejar, porque por ejemplo ella a veces nos deja buscar un caso clínico sobre un tema en específico y que lo llevemos, ¿no? Al día siguiente para revisarlo, les puede mandar a leer un tema, ¿no? También, por ejemplo. Y es en esa hora que van a estar hablando y después recién a las 9 de la mañana van a ir a pasar visita con ella y con los internos y con otros doctores. Y eso sí, ella les puede dejar al final del segmento un mismo paciente
a todos, pero les va a pedir una historia, que la historia clínica sea de cada uno de sus compañeros, es decir, van a haber 4 historias clínicas y la historia clínica se hace de manera escrita. Bueno, la doctora Murrugara es la jefa de medicina interna. Aquí no hay pase de visita, paran en su oficina más que todo. A veces los lleva a ver pacientes. Y aquí les dejo una exposición individual a cada uno al final del evento, lo cual va a ser su nota de práctica, su nota de la rotación con ella, y también se va a tomar en cuenta la parte de la asistencia y la puntualidad. Siguiente, por favor. Ya con el segmento de endocrinología, de por sí, aquí en mi sede he considerado que tenemos buenos especialistas, no, ya sea en endocrino, en gastro, en infecto, en dermato. Aquí los especialistas sí considero que son muy buenos. Bueno, con respecto a la doctora Bardales, ella se va a encontrar en consultorio casi siempre. Aquí a ellos, sus alumnos les mandaba hacer resúmenes, ¿no?, de los temas que considera importantes. Y bueno, también su nota va a depender con la responsabilidad y los trabajos que pueda dejar, y hay un examen de entrada y salida de los temas que se pueden haber expuesto en la rotación con ella. Y los resúmenes aquí son a mano también. Y bueno, con respecto a la doctora Príncipe, ella es la coordinadora de segmento de endocrino en la sede y es muy puntual, inicia a las 8. En general con las 4 doctoras se fue el consultorio, y con la doctora Príncipe nos mandaba a leer temas relacionados a la teoría, y al día siguiente nos preguntaba a cada uno qué cosas no relacionadas al tema de que nos había mandado a leer, ¿no? También hablamos de los pacientitos que hemos visto durante el momento de la consulta, explica muy bien. Yo sé y hay que tener en cuenta que la doctora Príncipe de por sí, a su grupo de rotación nos da una evaluación de salida, ¿no?, que eso también influye en nuestra nota de la rotación. Y aquí en endocrino sí tuvimos una evaluación como parte de la sede del segmento, ¿no? A diferencia de los otros 4 segmentos que no nos evaluaron a toda la sede, aquí sí nos evaluaron el último día del segmento. Fue un examen sencillo que fue para marcar, así que es tranquilo, no se preocupen, no se asusten. Y bueno, con la doctora Luján, aquí siempre también está en consultorio, mientras que ustedes ven pacientes, les va a dictar un caso clínico para que lo puedan resolver, y va preguntando uno por uno de sus compañeros ustedes. Y sobre todo va a hacerse acerca del tratamiento. Con respecto a la doctora Figueroa, ella es puntual en consultorio 8 de la mañana. Nos va a mandar a leer temas y les va a preguntar con respecto a eso. Al final de la rotación van a tener una evaluación escrita, y la nota va a depender de la participación, puntualidad y la evaluación final. Siguiente, por favor. Y ahora, con respecto a neuro, aquí la doctora Ibáñez va a ser jefa del servicio de neurología. Ella es puntual a las 8 de la mañana. A esa hora va a haber presentación de caso clínico, puede haber exposición por parte de los residentes. Y una vez que terminan ya con ella eso, los puede llevar a cada pase de visita o los puede llevar a emergencias que llevan pacientes. Aquí el pase de visita es breve, ya que también aquí tengamos en cuenta que en la PNP no hay muchos pacientes con respecto al neuro. Y bueno, y en la relación con ella, bueno, yo con la doctora Torres, que hacíamos casi lo mismo con la doctora Ibáñez. Y aquí uno de mis compañeros que rotó con la doctora Ibáñez tuvo la oportunidad de hacer una punción lumbar, ¿no? Y también veíamos procedimientos con ella, ¿no?, la punción lumbar más que todo. Y bueno, con respecto al doctor Escalante, él es coordinador del segmento de neuro. Él solamente para en consultorio, le va a preguntar sobre los pacientitos, pero también les puede preguntar acerca de anatomía, ¿no? Y además es un poco exigente. Con respecto a la doctora Benítez, solamente es consultorio, es muy tranquila referente a las faltas, tardanzas, sino recordar algún tema, ¿no? Y aquí se pueden comentar algunas cositas, ¿no?, con respecto a la rotación. Siguiente, por favor. Y ahora, con respecto a gastro, la doctora Beltrán va a ser la coordinadora del segmento. Ella es una muy buena doctora, ¿no? Les da muy buena información en la rotación, y les va a preguntar acerca de lo que van a ver en las consultas, en las interconsultas, por ejemplo. Aquí, de por sí, con los 4 especialistas van a ver
procedimientos, ¿no? Endoscopías, colonoscopías, tomas de biopsia. Aquí te enseñamos de manera muy didáctica. La doctora a veces nos hacía pizarrita, nos preguntaba. Aquí hay que llegar muy temprano con ella, ya que es muy estricta con la tardanza, porque por ejemplo con la doctora parábamos de un lugar para otro en el hospital y por ejemplo si es que ya es tarde te perdías, porque a veces estábamos en emergencia, a veces nos íbamos a piso y bueno, aquí con la doctora Beltrán aquí hacíamos examen físico a los pacientes. A veces nos decía de que les examinemos, ¿no? Y por ejemplo en los procedimientos con las endoscopías en las gastros nos decía para hacer tacto rectal, por ejemplo. Bueno, con el doctor Lacto también explica muy bien, nos va a preguntar sobre los pacientes y las teorías que hemos visto. Aquí nos puede dar muy bien información, nos resalta lo más importante. Es un doctor muy bueno, ¿no? Les explica si hay alguna duda, ¿no? Y aquí también hay los procedimientos, ¿no? Y también hay que la doctora Beltrán les va a dejar que hagan tacto, ¿no? Pero aquí es la única forma que van a meter mano, entre comillas, porque por ejemplo, con el doctor Olarte no hacíamos examen físico. Porque él lo hacía. Aquí con el doctor Olortegui es un doctor que explica muy bien, pero a veces porque hacía procedimientos en los cuales no podían estar los alumnos, los mandaba con otros doctores. Y bueno, con respecto al doctor Mendoza, él está en consultorio o también va a haber algunas intervenciones, ¿no? Como procedimientos como la endoscopía, colonoscopía con nuestros doctores. Él es muy puntual, así no nos agarre punto. Les puede dejar uno o dos temas para leer por día, les va a hacer que ustedes le expliquen, a veces les puede preguntar. Y bueno, el último día puede pedirle hacer banqueo, ¿no? Ya que aquí les va a dar las fijas. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a infectología, la doctora Palomino va a ser la coordinadora del seguimiento. Aquí ella le va a gustar la puntualidad. Les va a pedir que haga un examen de entrada que no va a repercutir en la otra práctica, pero lo que sí va a tener cierto peso va a ser el examen de salir de la rotación, que va a ser unas preguntitas sencillas, ¿no? Con respecto a los temas que han visto con ella, que han expuesto, han revisado. Además, les manda a hacer exposiciones, ya sea un artículo, que ella les va a brindar todas las herramientas para poder realizarlo, ¿no? A veces les puede mandar que busquen alguna bibliografía de algún médico, por ejemplo, ¿no? Aquí también da muy buena información sobre la unidad. También les puede preguntar de fármacos también, de las presentaciones, cosas así, ¿no? Bueno, con respecto al doctor Díaz, él es médico internista, es bastante comprensible si es que tiene algún inconveniente y si es que tienen que faltar, les da ejercicio clínica y a veces para hacerles preguntas durante el pase de visita. El doctor Paredes es médico internista, pero para en el servicio de infectología en consulta. Él es comprensible en caso quieran faltar por algún motivo, les puede mandar a hacer trabajos y leer un artículo, ¿no? Me acuerdo que en mi grupo nos mandó a hacer una monografía y nos preguntó en base al artículo que nos mandó a revisar. De por sí, en efecto, van a haber pocos pacientes. Aquí el doctor da información sobre temas de rotación, pero también les puede hablar de temas que no estén en la misma malla de infecto, ¿no? Este segmento, porque el segmento de por sí es largo y no llegamos a completar, doctor. Lo necesario que a veces nos pide el doctor Paredes, ¿no? Bueno, con respecto al doctor, y él también es médico internista, él va a dejar temas para leer para el día siguiente y va haciendo preguntas acerca de eso al finalizar el pase de visita. Siguiente, por favor. Y a lo que respecta a dermato, la doctora Bar está solamente en consultorio. Aquí van a hablar de los temas si es que les puede preguntar. Si tengan alguna duda o consulta, aquí ella es muy directa y no se explaya mucho. Aquí va a dar un examen final sencillo, ¿no? Al final de la rotación sobre los temas que hayan visto. Aquí voy a preguntar temas básicos. Y los temas que van a tratar aquí van a depender de los pacientes. Y intenten no faltar. Y bueno, con respecto a la doctora Román, también fue el consultorio. Van a hablar temas relacionados con los pacientes o en caso si tengan alguna duda sobre un tema y les va a explicar.
Y aquí la doctora Román, ella tiene tópico los sábados, ¿no? Los viernes, por ejemplo, nos decía si es que podíamos ir a tarde, que ella tenía consultas y no ir el sábado en la mañana, que tenía tópico, que aquí iban a haber procedimientos, ¿no? Por ejemplo, tomas de biopsia, crioterapia, por ejemplo. Y ya con respecto a la doctora Vargas, ella va a dejar uno o dos temas para leer para el siguiente día. Les pide que le digan todo lo que sabes y al terminar te va a mostrar diapositivas sobre el tema y aquí el examen final. Van a hacer de casos clínicos sobre los temas que les dejó. Bueno, con respecto al doctor Hurtado, ella también les fue al consultorio. Les va a preguntar las teorías que ya hemos visto. Y mayormente en los pacientes siempre les va a preguntar sobre lesiones elementales, de cómo describirlas, ¿no? También les va a mandar a leer temas y bueno, cuando ya no tienen pacientes, les va a preguntar con respecto a un tema que les haya mandado a leer y ya después de eso da su minitoría, ¿no? Con sus CPTs en su pantalla. Y el último día les va a tomar una evaluación a su grupo. Siguiente, por favor. Buenas noches, chicos, ¿se me escucha? Sí, Jenny. Una cosita. Chicos, antes de que sigamos, teníamos que mencionarles que también en medicina interna hay un trabajo de investigación. Si bien el coordinador les va a explicar, no les va a explicar a todos, les va a explicar al delegado del curso cómo llevar el trabajo de investigación. Es algo que muchos se olvidan, entonces tengan en cuenta que tienen un trabajo de investigación que puede ser un reporte de casos si es que lo hacen con tiempo, o si no la presentación de una guía como fue el ciclo anterior al nuestro y en nuestro ciclo, porque al final no se dio lo de la presentación de caso por temas del tiempo, entonces tengan eso en cuenta. Gracias, disculpa. Bueno, continuando, mi nombre es Jennifer, yo les voy a hablar sobre el Hospital Nacional 2 de Mayo. Siguiente, por favor. En cuanto a generalidades, se van a dividir en dos grupos de rotación, tanto internista como especialista. Ustedes van a elegir su grupo para el internista, ya sea de 4 o 5 integrantes. En cuanto a especialista, el mismo coordinador, el doctor Cano, les va a mandar la lista ya sorteada y esta va a estar formada por 3 integrantes. Bueno, no se va a rotar con los 6 médicos internistas, solo con 5. Debe haber un delegado tanto en general de la sede como un delegado por grupo de rotación. La plana docente está formada por 6 médicos internistas, 3 especialistas según el segmento que les va a tocar. Los cursillos, ya sea terapéutica, seminario, mesa redonda, pruebas diagnósticas, van a ser a partir de las 11, 11:30 más o menos. Todos son virtuales y bueno, el problema es aquí, ¿no? Ya que suele variar mucho de acuerdo al docente. Casi nunca se cumplía el horario, usualmente lo pasaban para la tarde, para otro día, para sábados, domingos, recuperación. Las rotaciones usualmente suelen empezar a las 8 de la mañana, pero va a depender mucho del doctor, ¿no? Por ejemplo, el doctor Cano, la doctora Lizano y el doctor Lozano tienden a empezar un poco más temprano, más o menos a las 7, 7:30, 7:15. Pueden dejar sus cosas en Julián Arce o en las salas que les va a tocar, no va a haber problema. Pero sí tengan cuidado ya que en nuestro ciclo nos comentaron que se habían robado mochilas. En cuanto a la historia clínica, va a haber uno que otro doctor que les va a pedir, no es muy elaborado. Siguiente, por favor. En cuanto a actividades complementarias, el coordinador les va a mandar un documento similar al que les estoy mostrando. Está dividido en terapéutica, seminario, mesa redonda, seminario y pruebas diagnósticas. Como ya les dije, tanto terapéutica, mesa redonda y pruebas diagnósticas suele ser entre las 11, 11:30 supuestamente, pero
varía demasiado. No se confíen y traten de coordinar con sus doctores, recordarles que les toca dictar. En cuanto a seminarios, son exposiciones que van a hacer ustedes, un solo grupo. Tienen que coordinar con el doctor asignado. Bueno, para Medicina 1, los seminarios eran desarrollados con los mismos especialistas, pero ahora se desarrollan con los doctores internistas. En cuanto a grupo, un ratito, por favor. Discúlpenme. Bueno, como les iba diciendo, los grupos de rotación, traten de verificar siempre los 3 últimos puntos aquí en el esquema que les estoy mostrando, la parte de abajo, bueno, a la derecha, ya que al inicio nosotros nos confundíamos, ¿no? Así que los 3 últimos doctores del fondo son los especialistas. Ahora sí, siguiente, por favor. Vamos a empezar con los doctores internistas. En cuanto al doctor Cano, es el coordinador de la sede, también es el coordinador del curso. Él te va a asignar una historia referente al tema del segmento que estén llevando y se debe presentar al día siguiente. No presentan los 3 o 4 que están rotando con él, solo presenta uno por día, pero tiene que hacer todo, ¿no? Es decir, anamnesis, laboratorios, imágenes, interconsultas, tratamiento, y el doctor pregunta mucho de eso. El doctor suele empezar la rotación a las 7 de la mañana, termina más o menos a las 8 antes del pase de visita y después ya acompañas el pase de visita hasta las 10 y ya se pueden retirar. El doctor es amable, es carismático, sí, le gusta hacer muchas bromas. La rotación es tranquila. Ya si te toca en el último segmento, que para nosotros fue dermato, el doctor te va a mandar a evolucionar y ya vas a aprender un poco más. La rotación es bastante tranquila. Con la doctora Simón, ella cita más o menos a las 8, pero suele llegar 10 a 15 minutos tarde. En este tiempo tienes que aprovechar para preguntarle al interno o al residente cuáles son los nuevos ingresos, ya que la doctora al llegar te pregunta siempre cuáles son los ingresos, qué es lo que tiene y qué es lo que estás pensando que puede tener el paciente. Traten de no faltar con la doctora, ya que sí se da cuenta y eso baja la nota. La doctora busca pacientes de acuerdo al segmento, también te manda a hacer una historia clínica. En ese momento, ya cuando hayas terminado, le tienes que contar a la doctora como un caso. También, bueno, depende de ustedes, presentar el mismo día o al día siguiente. Al final de la rotación, la doctora pide que presentes una historia clínica, ya sea tipeada o a mano, de cualquiera de los pacientes que has visto a lo largo de la rotación. A veces pide trabajos adicionales, por ejemplo, a mi grupo nos tocó infecto y nos pidió que hiciéramos una tabla de antibióticos. La doctora es tranquila, termina la visita bastante rápido, pero sí tienes que estar muy activo con la doctora, decirle sí a todo, ya que te manda a hacer EKG, a veces sacan curaciones. Siguiente, por favor. En cuanto al doctor Castro, es el encargado de la sala San Andrés, por lo tanto también lo van a encontrar ahí. El doctor es bastante dedicado, es uno de los mejores internistas, le gusta desarrollar pizarras, así que siempre llevan plumones. Y bueno, es mejor si llevan plumones de diferentes colores. Explica mucho sobre fisiopatología, pregunta el porqué de los síntomas del paciente. Una que otra vez suele hacer pase de visita y le gusta preguntar a su residente, a su interno y también a nosotros, ¿no? No se molesta si no le respondes. El doctor también explica imágenes, laboratorios, te explica por qué este valor, por qué otro. Bueno, también a veces pide exposiciones de un tema y a partir de eso hace una retroalimentación y el doctor te va a pedir que lo mandes a WhatsApp y ahí lo va a calificar. El doctor no contesta mucho su WhatsApp, así que atentos con eso.
También van a tener un problema si les toca seminario con el doctor, ya que el doctor no ha entrado a ninguno de nuestros seminarios que hemos realizado. Si no hay pacientes del segmento que están viendo, el doctor te lleva a otras salas, también enseña mucho semiología, le gusta bastante la semiología. Al inicio puede ser un tanto serio, pero después es tranquilo. Traten de no llegar tarde, si se da cuenta y se molesta. Bueno. No, espera, me falta la doctora Lizano. Bueno, con la doctora Lizano, ella pide que vayan a las 7 de la mañana, está en la sala Santo Toribio. Suele hacer solo pases de visita, consultorio una vez a la semana. Ella sí manda a hacer historias clínicas, hace preguntas y si no respondes, no, te manda a leer, pero no le da mucha importancia, la verdad. La rotación es bastante aburrida. No sé qué más decirle de ella. Traten de hacerse notar, porque si no, sí les baja la nota. Mi grupo nos puso bajito. Siguiente. Con el doctor Diego Mesías. El doctor cita a las 8 de la mañana, está en Julián Arce. El doctor no se preocupa mucho por buscarte pacientes del segmento. Suele hacer pases de visita. Es bastante interesante esos pases de visita, te analiza todo. Pero sí te manda a leer temas y al día siguiente le tienes que explicar. El doctor también hace una retroalimentación a partir de eso. Es bastante tranquilo, es bastante amigable, carismático. A veces, bueno, si le llegas a caer bien, el doctor sí te puede agarrar más confianza y más cariño. En cuanto al doctor Lozano, yo no roté con él, pero sí me comentaron que es uno de los mejores doctores también, siempre está explicando, manda a leer artículos, también crea un grupo de WhatsApp. El doctor sí se preocupa, ¿no?, por encontrarte pacientes del segmento. Sí suele citar temprano, entre las 7:15 de la mañana. Es bastante amable, carismático y, bueno, también me comentaron que hubo un grupo a los cuales le invitó a una guardia. Sí, eso también. También me olvidé comentarles que la única que toma lista es la doctora Simón y está muy al pendiente de eso. Eso también te baja la nota. Entren a los seminarios de la doctora Simón. Siguiente. En cuanto a especialistas de endocrino, les voy a hablar del doctor Miranda. El doctor es jefe del servicio de endocrino, es bastante amable, es paciente, es muy paciente. El doctor es puntual y le gusta que también lleguen temprano. El doctor para más en consultorios y le gusta hacer mucho preguntas de acuerdo al paciente que estás viendo. Bueno, si es que no te pide que le hagas preguntas al paciente, te pide que le hagas un examen físico. Siempre hay que ir repasando, ya que si hay temas que no sueles dominar, te lo deja para leer para el día siguiente y pregunta a partir de eso. El doctor toma lista, siempre tiene un papelito donde está poniendo presente a todos y la participación. El doctor enseña bastante bien, sí sabe mucho, trata muy bien a sus pacientes. Siempre está dibujando gráficos, tablas para enseñarte ejes. Muy bueno. Al final de la rotación, a mi grupo de rotación, nos hizo un pequeño examen oral y nos dijo, háblenme del tema que ustedes más dominen. También nos llevó a ver a un paciente que estaba hospitalizado y nos dijo que le hiciéramos la historia clínica. Cami. Sí. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición con la doctora Sanabria, yo no roté con ella, pero lo que me comentaron es que es una doctora muy amable, pues pide que ingresen a las 8 de la mañana y pueden salir aproximadamente a las 10:30 o a las 11. Les va a explicar muy bien, es una doctora muy puntual,
Normalmente me mencionaron que ella rota en el consultorio del pie diabético. Le gusta preguntar en su rotación sobre los temas que ella ya haya dictado en el cursillo. No vayan a faltar los cursillos, son muy buenos también. En el consultorio no va a preguntarles mucho y sí se va a incomodar si es que no responden sus preguntas, pero no en sí se va a molestar con ustedes. Y si participas mucho en su clase, pues sí tiene cierto un plus en su nota práctica y a veces les puede dejar exposiciones. Luego el doctor Gamarra, con él sí me tocó, es un doctor muy amable, sí o sí no les va a responder tan frecuente los mensajes. En mi grupo tuvimos que llamarlo a cada rato porque si no, no se acordaba que tenía clases con nosotros. Solo los puede citar a las 8:30 o a las 8:45, pero hay veces en las que llegaba a 9 o 9:30. Entonces sí, llámelo desde temprano para que se acuerde que tiene clase con ustedes. No suele explicar mucho y mucho menos en consultorio. En consultorio él se va a dedicar a sus pacientes, pero sí que lo que les pide es que sean muy participativos, o sea, les va a pedir que te tomen signos vitales y que entre los tres se distribuyan, alguno que tome la presión arterial, otro que le haga las preguntas al paciente o rellene los datos, sí les va a pedir que hagan eso. Aunque a veces, en nuestro caso, lo que pasa es que el doctor, lo llaman mucho, es un doctor muy pedido y cuando se van a dar cuenta, cuando van a ingresar a su consultorio, hay muchos pacientes que lo están buscando, otros médicos que también buscan de su opinión y muchas veces se puede tardar con ellos y los deja solos con los pacientes. No siempre, como ya mencioné, no siempre es puntual. Ya les mencioné que a veces se olvida las clases, va a preguntar temas que sí hayan tratado en la teoría y de igual forma no se va a incomodar ni tampoco se molesta si no llegan a responder, él normalmente les puede explicar. Eso sí, tengan ya sus preguntas listas que les van a hacer al doctor porque si no, no les va a explicar mucho por sí solo. Siguiente. Ya. El doctor Pérez es un doctor que en mi caso sí me tocó en neurología, es muy, muy, muy bueno. Sus cursillos, él sí pide que sean presenciales y sí les va a gustar, no se intimiden por eso, les pide participación y es bastante dinámico. Sí, el primer cursillo es un examen físico, su entrada va a ser a las 8 a.m., sí sean puntuales porque el doctor dice que él llega desde las 7 a.m. y a veces sí está ahí desde temprano, entonces sí se va a percatar quiénes llegan tarde. Van a hacer full consultorio con él. También a veces hay días en los que él no iba a venir y sí se los avisaba y pasaban la rotación con su hijo, que también es neurólogo. Su hijo es más, no les va a preguntar tanto, así que ustedes tienen que hacerle las preguntas y a veces hace interconsulta y los lleva con él. Y ahí se abre un poco más y les habla de nuevos conceptos, habla sobre los pacientes que están viendo. Su hijo también puede enseñarles mucho si ve disposición en ustedes. Ahora, como ya mencioné, el doctor Pérez también le gusta mucho que participen y hagan preguntas. También le gusta que refuercen sobre los temas que ya se hayan dictado en la teoría y como menciona ahí, es un doctor muy paciente y muy bueno. Bueno, ahora yo les hablo de la doctora Calle. La doctora es bastante amable, es muy poco exigente, la rotación es tranquila, vas a pasar más en consultorio, a veces te cita a las 8, a veces a las 10. La doctora sí es bastante puntual. Hay días que no va al hospital y te va a derivar con otro doctor, con el doctor Chipana. No suele preguntar mucho tampoco y si lo hace son preguntas tranquilas, bastante básicas y si no se molesta si no respondes. Tampoco explica mucho la doctora. En cuanto al doctor Chipana, bueno, yo no llevé, Cami tampoco, pero les dejamos la información para que puedan guiarse un poquito. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar del doctor Nureña. El doctor tiene una metodología bastante complicada, ya que no suele ir mucho al hospital. De toda la rotación de gastro lo vimos 2 veces y te suele derivar a otros doctores, pero las veces que ves al doctor te lleva a CEPRE, te lleva a pase de visita, no hace consultorio. Al doctor le gusta explicar, le gusta que le pregunten, le gusta enseñar, es muy bueno, de hecho sus teorías son bastante buenas, pero sí vayan leyendo.
Una que otra vez ha usado pizarra y nos ha explicado. Y también nos hizo una retroalimentación del tema que dictó en teoría. Cami. Sí. En mi caso yo llevé con el doctor Torrejón. Este es un doctor también, de igual forma con el doctor Gamarra, es más tranquilo, tampoco no les va a preguntar mucho. Hubo grupos que sí tuvieron consultorio con él, pero en nuestro caso tuvimos la fortuna que el primer día lo tuvimos interconsulta y los otros días fuimos full procedimientos. Hay otros grupos donde no tienen esta oportunidad, pero si igual quieren ver procedimientos, el doctor les da la oportunidad de que uno de sus estudiantes puedan ir a la sala de procedimientos de a partir de las 2 a las 6 de la tarde. Si es que ustedes realmente están interesados por este curso. Ahora, él les va a explicar, sí, algunos temas y a veces les puede dar pistas de algunas preguntas que vaya a enviar al doctor Cano, pero tengan en cuenta que el doctor Cano es el que va a elegir las preguntas, así que todo lo que les diga no 100% va a venir en el examen, pero igual sí les sirve para repasar. También a veces, como estuvimos en procedimientos y quedaba un silencio incómodo, conversábamos con el doctor, nos dejaba a veces temas para leer y al día siguiente, si se acordaba, nos preguntaba. Pero sí háganle acordar porque el doctor explica de una forma más sencilla, les hace entender conceptos muy complicados de una forma más básica y a mí me parece que enseña muy bien. A veces, si es que ve de cierta forma que también tiene cierto interés por su curso, de que le preguntan temas relacionados obviamente con gastroenterología o con el paciente que están viendo, les puede responder alguna de sus preguntas que estén relacionadas al examen. Eso lo probó una de mi amiga, una de mis compañeras, le mostró una pregunta de banqueo y con él, como teníamos tiempo, empezamos a resolver otras preguntas de banqueo y nos decía en qué estaba correcto y en qué estábamos mal. Así que pueden aprovechar esa oportunidad si es que son muy responsables con él. Y ya con la doctora Gómez, tampoco llevé con ella, pero lo que sí me acuerdo de ella son sus cursillos que están muy bien explicados, así que les recomendaría que no falten. Ella es jefa de servicio en gastroenterología, van a entrar de 8 y a veces llega a 8:30. Su salida es 10:30, 11. Ella es full consultorio, dice que también es muy didáctica y les permite que le hagan preguntas al paciente. De igual forma, con ella van a ver procedimientos de endoscopía, colonoscopía, a veces pueden ver CEPRE. Y bueno, sí, ¿no? Y de igual forma, los doctores son disponibles. Si ustedes le piden ver procedimientos, ellos van a ver la forma en que puedan hacerlo. Va a dejarles una exposición oral, el tema se los va a dar un día antes y generalmente les va a preguntar cosas sencillas, cosas simples. ¿Siguiente? Ya. Ok. Yo llevé con el doctor Yuri García. El doctor Yuri García es muy puntual. Van a pasar visita con él. Mayormente sí, pues pasan visita. No me acuerdo. Sí, una vez sí vimos interconsultas. Y bueno, mientras van a hacer pase de visita y vayan pasando por las camas del paciente, él les va a hacer bastantes preguntas. Pueden ser de tratamiento, de diagnósticos diferenciales que tenga el paciente, algunos posibles agentes causales que puedan estar relacionados con la condición del paciente, qué exámenes van a realizar para poder tener su diagnóstico. Le gusta preguntar bastante, pero no se preocupen porque también van a rotar no solamente ustedes, sino con un grupo de San Marcos. Entonces a veces ellos también van a responder y no se entristezcan si es que ellos saben más, porque ellos tienen más tiempo con el doctor. Entonces, de cierta forma, ya conocen más a los pacientes. Pero sí le gusta también que participen. Si no saben, no llegan a responder, el doctor no se molesta, igual les va a dar la respuesta y algunos conceptos claves. Algo que menciono acá muy importante, los miércoles siempre va a haber una presentación de caso clínico y es muy importante que ustedes lleguen puntuales a las 8 a.m., incluso antes, para que puedan agarrar asiento. Es un conversatorio muy lindo porque los residentes explican de una buena forma y también les dan a veces con bocadillos, comida, bebidas, entonces sí les recomiendo que lleguen puntual. Entonces este doctor, los días que sean miércoles, al final de su clase, les va a hacer como un resumen y les va a preguntar qué es lo que vieron, así que sí, anoten, tomen fotos, porque igual yo tomaba fotos y no me decía nada. Sobre el caso clínico que estén presentando, él se los va a preguntar al final y sí va a hacer un montón de preguntas respecto a ese paciente y quiere que ustedes mismos también razonen unos diagnósticos diferenciales. De igual forma, cuando hagan pase de visita o interconsultas, él siempre, antes de que se vayan unos 10 minutos, se va a dedicar a hacer las preguntas y a recordarles qué fue lo que vieron ese día. Bueno,
Ya me les mencioné que van a rotar con otro grupo de San Márquez y a veces no va, pero los días que no va, un día fue que en nuestro caso no fue al hospital, nos dejó con el doctor Chiape, que el doctor Chiape también es muy, muy bueno. Bueno, le dejo a mi compañera que siga explicando. Bueno, en mi caso yo roté con el doctor Resurrección. El doctor llega puntual y le gusta que también lleguen puntual. Bueno, si vas llegando tarde varias veces o faltas, te va a agarrar de punto. El doctor hace más pase de visita y a veces suele rotar también con sus alumnos de San Marcos y una que otra vez tiene sus comentarios un poco crueles y nos para comparando. Repase mucho tratamiento. Al doctor le gusta preguntar mucho de fármacos, siempre pregunta tratamiento para tal enfermedad. También eviten, hay un día que no van y el doctor te deriva con otra docente y se molesta si faltas. También cuando te toca seminario con el doctor, tú tienes que hacer el propio seminario, tienes que esforzarte mucho porque el doctor pregunta demasiado y siempre está criticando. Al final de la rotación va a haber un examen final. El doctor te da un caso clínico o en todo caso te dice, te doy un paciente, me llega así a emergencia, ¿qué harías? ¿Qué hacemos? ¿Qué le pido? ¿Qué tratamiento le doy? ¿Por qué le doy? Así que tienes que estudiar para ese examen. También manda a leer, pero no pregunta mucho de eso. En cuanto al doctor Chiape, también el doctor es muy bueno, la verdad. Las veces que hemos rotado con el doctor Resurrección y Chiape, en el pase de visita es bastante amigable, llega a ti, te ayuda, el doctor te explica. Aprovecha mucho en hacerle preguntas al doctor, enseña bastante bien, también tiene una teoría bastante bonita, bastante entendible. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a dermato, a mí me tocaba rotar con la doctora Yengle, pero es que dermato es bastante corto, al menos a mi grupo de rotación nos tocó solo 3 días. Y justo esos 3 días no estaba la doctora, así que nos derivó con la doctora Cabanillas. La doctora Cabanillas es bastante tranquila, no pregunta mucho, pero sí quiere que estés al pendiente y viendo las lesiones. También a veces llega a regalarte una que otra crema, es bastante linda, pero igual les dejo la información de la doctora Yengle. Cami. Sí, ahora a mí me tocó con la doctora Bobbio y afortunados o desafortunados los que les toque con ella porque ya van a ver que es muy linda, es jefa de dermatología, su entrada va a ser a las 8:30 y generalmente sale a las 10:30 o a las 11. Ella sí, dermatología se dan cuenta que es full consultorio. Y bueno, depende, pues si a ustedes les toca la primera semana, rotan con un especialista y encima es la doctora Bobbio, va a ser un poco más amable con ustedes porque sabe que no tienen una base todavía y que recién están viéndolo. Entonces, ella lo que les va a enseñar que en imágenes son las lesiones primarias y secundarias y cómo describirlas correctamente. Eso es lo que mencionó su primer grupo y que a veces les hace exámenes también con imágenes, pero como les digo, no va a ser tan exigente. Sin embargo, el segundo grupo, que fue justamente mi grupo, ella ya supone que ustedes ya saben cómo describir las lesiones, entonces no les va a enseñar, al contrario, las va a calificar dependiendo de eso. Ahora, así que sí, repasen mucho lo que son las lesiones primarias y secundarias y cómo describirlas. También hay un orden en el cual deben describirlo, lo van a aprender en su teoría. Los jueves y viernes van a ver las que son las imágenes, en realidad. Ella las va a sentar a su costado y en su pantalla van a proyectar imágenes de lesiones que ella ya tiene en su carpeta y entonces lo que les hace es preguntarle qué es lo que ven y ustedes tienen que escribirlo correctamente, señalar si es una lesión primaria, secundaria, qué ves ahí, ese ahí alrededor y luego les va a preguntar qué le dirían a su paciente, o sea, suponiendo que ese paciente exista, porque ya les va a dar una pequeña descripción sobre la edad del trabajo y el tiempo en que apareció esa lesión.
qué le preguntarían a ese paciente o qué patología estarían sospechando. Entonces no vayan a hacer preguntas muy simples. Por ejemplo, el señor estuvo expuesto a tal o tal cosa. Cosas sencillas, pues, que se lo puedes preguntar a casi a todo el mundo. Entonces eso no le gusta. Les gusta que indaguen, que curioseen y que sean un poco más exactos con su diagnóstico. No se molesta si no hacen el diagnóstico correcto, pero que al menos su diferencial sea lo más cercano, ¿no? Y sí, repasen muy bien sus teorías, estén atentos a los imágenes que le va a presentar, porque justamente sus imágenes que la doctora Bobbio presenta tienen mucha relación con la teoría. Sí, ya les mencioné que no hagan preguntas simples. No van a hacer ningún procedimiento en los días consultorio, van a solo ver cómo es que hace los procedimientos, cómo pregunta a los pacientes. A veces les pregunta a ustedes, no falten a su cursillo ni a su teoría, porque si se da cuenta de que no han estado ahí en su clase, se va a molestar y les va a guardar cierto recelo. Bueno, eso sería todo con ella. Su residente también es muy amable. Si ustedes quieren preguntarle algunas lesiones que ustedes tengan de su acné o de su rutina, la doctora sí, normal, les va a responder. No regala cremas, eso sí. Uno de sus residentes llegó a regalarles a una de mis compañeras, pero porque le tuvo más confianza. Y luego la doctora Guerre, tampoco roté con ella no roté, pero dicen que es una doctora que es muy amable, les va a explicar muy bien, es puntual. Les gusta preguntar en su rotación sobre los temas que nuevamente ella ha inyectado en su cursillo el día anterior. Nuevamente, si eres participativo, va a tener un plus contigo. En las visitas y exposiciones da buena retroalimentación y en su consultorio es también un apoyo. Ustedes tienen que apoyar al examinar y al recetario. Sí, sí, tienen, tienen que aprender un esquema básico de VIH y TBC y lo que más diga aquí. Es una doctora muy buena, pero no, de ahí no tengo más información al respecto de ella. Gracias. Bueno, continuando con el tema del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, en este van a ser tres grupos formados por el coordinador y el delegado y 5 personas por grupo. No sé si habrán cambiado tal vez la cantidad de cupos, pero si es un promedio parecido, pues al final van a formar grupos así. En la generalidad que podemos hablar acerca del hospital, la hora de ingreso es a las 8 como en todas las sedes, pero dan 15 minutos aproximadamente de tolerancia, entonces intenten no llegar muy tarde porque sí podría generarles problemas. Los cursillos, seminarios, mesas redondas, que son todo lo que llevamos de 11 a 1, es presencial. Eh, es muy importante el tema de la asistencia y la puntualidad, porque como le comento, la entrega es exacta, casi, y sobre todo el tema de la presencialidad, ya que lo que están haciendo después de las rotaciones es presencial, pues no irse, no estar faltando, porque si esto va a bajar su puntaje, y si se dan cuenta, de por sí varias sedes tienen el mismo puntaje, entonces al momento de ver su promedio, va a depender de su nota teórica y si es que ya está faltando, pues ya está bajando su promedio ponderado y para cirugía a uno le va a importar mucho, la verdad. Aparte de esto, hay el tema de la rotación de piso, que hoy deben llevar su gorrito, su cofina, su mascarilla, más que nada por protocolo. Igual el gorro, si quieren, se lo pueden ir comprando porque para el siguiente ciclo, para la cirugía, hay veces que también te van a pedir gorrito, entonces un punto ahí también. La nota, como le comento, es 13 a 15. En la mayoría de hospitales es así, la verdad. Es una nota promedio. Las rotaciones lo organiza el coordinador con el delegado. Es importante escoger un buen delegado por eso.
Durante el segmento rotas con diferentes internistas cada semana. La rotación con especialistas dura una semana. Hay rotaciones que son de 3 semanas, entonces va a ser una semana especialista y otras 2 semanas con internista. Son diferentes grupos que rotan con internistas y especialistas, o sea, van a ser cada uno distinto. Este es el cronograma que se hizo este ciclo, entonces podrían guiarse por ahí de más o menos cómo se ha hecho para que puedan ustedes también tenerlo en cuenta. En el caso del seminario, es importante comunicarse con el docente encargado de tu seminario con antelación. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes no saben en qué piso está, no saben a qué hora tal vez el doctor no va ese día o lo que sea. Es importante que les estén preguntando